números complejos, conceptos básicos. Al representar los números complejos, hacemos énfasis en su analogía con los números reales. Los números complejos, al igual que los números reales, están sujetos a las mismas leyes algebraicas de suma, resta, multiplicación y división, empleándose de modo similar para describir condiciones geométricas y físicas. Sistema numérico real. Puesto que los números son ideas básicas en la matemática, dedicaremos este tema a las propiedades más importantes de nuestro sistema numérico. Aquí lo que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se refiere a números naturales, números enteros, números racionales, irracionales y números reales. Pequeño resumen, lo más que se pueda resumir. Números naturales denotamos por n. Son aquellos que podemos escribir de la siguiente manera. Esto es simple también. 1, 2, 3, 4, 5, o sea, hasta n. Punto aparte. Números enteros denotamos como z. Es el conjunto de todos los números enteros positivos y negativos, incluido el 0. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta n positivo. Y desde 0, menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos n. Números racionales. Denotamos como Q al tema racionales. Un número racional no es más que una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros. Ya sabemos que es número entero. Un número racional es un número real que puede expresarse en la forma P sobre Q, en forma genérica, P sobre Q, donde P y Q son números enteros y Q debe ser distinto de 0. Números irracionales. Los números, primero los racionales, algunos ejemplos, por supuesto los positivos y negativos, 1/2, 3/4, menos 3/4, menos 1/2, así sucesivamente. Esos números están expresados de la forma P sobre Q. Números irracionales, y son tales como, bueno, estos números, los irracionales, no los podemos expresar así, como 1/2, 3/4, menos 3/4, no lo podemos expresar así, sino que son tales como es un valor numérico, este pi, 3.1413, así sucesivamente. Eso no lo podemos expresar como peso, ¿no? Raíz de 2, 1.4142 y así sucesivamente. Bueno, estos son valores numéricos, decimales infinitos. O, por ejemplo, otro que no está escrito, neperiano de 2. Eso es como ejemplo. Los números reales, denotamos por R, son números que pueden representarse por expresiones decimales infinitas, es lo que decía aquí. Los números reales es el conjunto de los números racionales y los números irracionales. Entonces, los números reales es el conjunto de estos números, los racionales y los irracionales. Representación gráfica de los números reales. Los números reales pueden ser representados por puntos en la recta llamada eje real, ¿no? El punto 0 se llama origen, es decir, este será el punto de partida, 0. Hacia la derecha están los positivos, hacia la izquierda los negativos. Aquí hay algunos ejemplos como los racionales 5/2. Y aquí es 1/2, pero este es negativo, está al lado, está mal escrito. Al lado izquierdo de 0, entonces negativo. Positivo está aquí. Punto aparte. Sistemas de números complejos. Este ejemplo lo vamos a principalmente vamos a emplear, vamos a utilizar una ecuación cuadrática para mostrar el concepto de números complejos. No existe un número X que satisfaga, un número real X que satisfaga la ecuación cuadrática. Decía, vamos a poner como ejemplo una ecuación cuadrática, X cuadrado más 1 igual a 0. Igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones es necesario introducir el concepto de los números complejos. Consideremos un número complejo a una expresión de la forma X más Y por Y, donde X y Y son reales e Y es denominada la unidad imaginaria, con la propiedad de que Y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, a esa expresión X más Y por Y
A partir de aquí le vamos a poner un nombre, o vamos a decir que z es igual a x más y por y. Y ese z es un número complejo. Y ese número complejo tendrá una parte real que vamos a definir a partir de aquí como x, o esta será la parte real, x aquí en forma genérica, por supuesto, parte real del número complejo z, y también denotamos como r de z. Y y es la parte imaginaria de z, o del número complejo, que también denotamos como img de z. Nuevamente aquí este i acompaña o multiplica a y. Este i se denomina unidad imaginaria, con la propiedad de que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si utilizamos, bueno, si resolvemos la ecuación cuadrática dicha anteriormente, la que mostrábamos aquí, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática de este tipo? X cuadrado más 1 igual a 0. Resolver significa hallar los valores de x, y si es cuadrado significa que tenemos dos valores de x que satisfacen la ecuación. Entonces, x cuadrado más 1 igual a 0. Pasamos este más 1 con menos 1. X cuadrado igual a menos 1. Y este cuadrado, x al cuadrado, este cuadrado, si queremos despejar x, este pasa como raíz cuadrada. Entonces, x será igual a raíz más menos raíz cuadrada por la raíz cuadrada de más menos de menos 1. Y sabemos nosotros, ya habíamos visto anteriormente en materia básica, que la raíz cuadrada, un número negativo, es imaginaria. Escribimos así, por estos dos signos, más menos, y. ¿Qué significa eso? Que x sub 1 es más y x sub 2 es menos y. Dos valores de x que satisfacen la ecuación. Si nosotros reemplazamos cualquiera de estos, o los dos, en x, tiene que cumplirse la igualdad. Pero aquí mostraremos, paralelo a eso, mostraremos utilizando ya el concepto. La misma ecuación, por supuesto, x cuadrado más 1 igual a 0, x cuadrado igual a menos 1, y x igual más menos, no nos olvidemos, más menos raíz cuadrada de menos 1. Pero es menos 1, sabemos nosotros, aquí hemos visto, ya menos 1 es y al cuadrado, entonces eso reemplazamos aquí. En menos 1 reemplazamos i cuadrado, entonces raíz cuadrada de i al cuadrado, raíz cuadrada con cuadrado eliminamos y me queda más menos i. Ese es el resultado ya utilizando el concepto. Entonces x1 es i, x2 es menos i. Así cualquiera que sea este valor, nosotros ya podemos, si es por decir fuera 4, si fuera 4, x cuadrado más 4, aquí sería más menos 2, más menos 2. Igualdad de números complejos. Vamos a partir de dos números complejos. Si z es un número complejo, x más y por y, z1 va a ser x1 más y1 y z2, x2 más y2 por y ambos, por supuesto. Dos números complejos, z sub 1 y z sub 2, son iguales, sí y solamente si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias iguales. ¿Qué significa eso? Es que z1 es igual, aquí se escribe, z1 es igual a z2, siempre y cuando sus partes reales sean iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces, ¿qué es z1? x1 más y1 por y. ¿Qué es z2? x2 más y2 por y. Parte real de z1, x1. Parte real de z2, x2. Parte imaginaria de z1, y1. Parte imaginaria de z2 y y2. Y lo escribimos aquí. X sub 1 es parte real de z sub 1. Denotamos así como r de z sub 1. Y1 es parte imaginaria de z1. IMG imaginaria de z sub 1. X2 es parte real de z2. Real de z2. Y2, parte imaginaria de z2, IMG de z2. Entonces, para que z1 y z2 sean iguales, x1 tiene que ser igual a x2 y y1 igual a y2. Entonces, con esto queda claro cuando dos números complejos son iguales. Punto aparte. Representación geométrica de números complejos. Representación cartesiana. Un número, mal escrito ahí, un número complejo z igual a x más y por y puede considerarse como una pareja ordenada de números reales. Estos números podemos representarlos por puntos en el plano XY llamado plano complejo Z. A partir de aquí nosotros lo vamos a llamar plano complejo Z al plano que tiene ejes X, Y.
Entonces, nosotros tendremos ese número complejo z igual a x más y por y, también es un punto, pero ya está en el plano complejo xy. Este punto P es el complejo z. Y ese complejo z, nosotros sobre el eje x representamos la parte real, que es x, y sobre el eje y representamos la parte real, que es y. Es decir, este punto P tiene coordenadas x y y. Entonces, x su valor sobre el eje x, y sobre el eje y. Algunos ejemplos aquí, este punto corresponde a un complejo Z1, por decir, Z1 tiene coordenadas 2 y 3, significa que Z1 es 2 más 3i. Este es menos 1 menos 2, sus coordenadas de ese punto corresponde a Z2 menos 1 más 2i. Este otro punto, P3, corresponde a un complejo Z igual a menos 2 menos 3i. Entonces nosotros aquí, en forma genérica, no sé, aquí en forma genérica, bueno, primero tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante hay infinitos puntos o números complejos. Lo mismo en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Es decir, 1, 2, 3, los 4 cuadrantes hay infinitos puntos. Más los infinitos puntos que están sobre el eje X, más los infinitos puntos que están sobre el eje Y. Entonces, ¿cómo identificamos que un complejo está en el primer cuadrante? Cuando su parte real es positiva, su parte imaginaria es positiva. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? Su parte real es negativa y su parte imaginaria positiva. ¿Cómo sabemos que está en el tercer cuadrante? Parte real negativa, parte imaginaria negativa. Y en el cuarto cuadrante, parte real es positiva, parte imaginaria negativa. Entonces, este eje del origen hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Del origen sobre el eje X hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces, en general, aquí existen infinitos puntos. Si fuera el 2, justo en el 2, un punto que corresponde a un número complejo, entonces solamente aparece su parte real. ¿Cómo escribiremos ahí? Z igual a 2 más 0i, o simple, Z igual a 2. Sigue siendo un complejo. Representación polar. Si P es un punto en el plano complejo Z, correspondiente al número complejo Z igual a X más Y por Y, entonces su representación polar será. Esto lo vamos a hacer en función del ángulo y de la distancia, pero referido al origen y el ángulo barrido desde el eje X positivo, o consideremos así, antihorario es positivo y horario es negativo. ¿Y cómo calculamos eso? La distancia del origen al punto P, R, o valor absoluto de Z, que es igual R, y esto será igual. Formamos un triángulo, un lado del triángulo y este es otro lado. Y el ángulo, por supuesto, no está escrito aquí, pero respecto del eje X positivo hacia la línea que une del origen al punto. Entonces, R será raíz cuadrada de X, esta es la distancia X del triángulo, un lado, al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, Pitágoras, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado. Y el ángulo, que no está escrito aquí, será arcotangente de Y, X es Y sobre X. O en forma genérica, θ es arcotangente de la parte imaginaria, que es Y, sobre la parte real, que es X. Entonces, pero lo vamos a expresar en forma polar. Para ello nosotros tenemos el complejo Z igual a X más Y por Y. X lo vamos a llevar en función de R y θ, y en función de R y θ. Para eso tenemos el triángulo. Decimos el seno de θ será opuesto sobre la diagonal. Seno de θ es Y sobre R. De aquí despejo Y es igual a R seno de θ. Coseno de θ es adyacente sobre la diagonal, sobre R. Entonces de ahí despejo X y será R igual a coseno de θ. Una vez que tengo
X y Y, reemplazo en Z. Sabemos que Z es X más Y por Y, pero ahora yo sé que X es R coseno de tita más Y es R seno de tita por Y, por supuesto. Algunos autores, la forma polar de un número complejo, simplifican haciendo que Z es igual a R cos cis de tita. Cis de tita. Eso significa que factorizamos R y me queda coseno y seno de tita por I. Aquí dice coseno y seno de tita, cis de tita. Esa es la forma polar de un número complejo. Punto aparte. Complejo conjugado y valor absoluto. Bueno, valor absoluto ya me hemos adelantado algo, pero vamos a terminar este concepto aclarando qué es el valor absoluto. Complejo conjugado. El conjugado de un número complejo Z igual a X más Y por Y o está representado por este mismo Z, pero le dibujamos una línea encima de Z, es X, y le cambiamos la parte imaginaria, le cambiamos el signo, solo a la parte imaginaria, X menos Y por Y. Aquí Z es X más Y por Y. Su conjugado es X menos Y por Y. Entonces, este es un punto P y este es su conjugado, o otro punto, no es el mismo. Valor absoluto de un número de números complejos. El valor absoluto o módulo de un número complejo está representado por, así, valor absoluto igual a R, que es la distancia, una distancia, ¿no? Es igual a R, igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya sabemos que X, la distancia del origen al punto, y Y es la altura hasta llegar al punto. Entonces, en forma genérica, sobre el eje X dibujamos la parte real, entonces R de Z al cuadrado más imaginario de Z al cuadrado. Eso significa X al cuadrado más Y cuadrado. Como ejemplo, si Z es igual a A más B por I, y Z1 A más B por I, y Z2 es C más D por I, hallar el valor absoluto de Z1 más Z2. Inciso B, el valor absoluto de Z2 menos Z1. Para realizar para hacer operaciones, primero tenemos que saber sumar y restar. Cualquiera, tenemos los dos, ¿no es cierto? Sumar y restar. Pero como no sabemos sumar ni restar números complejos, dejaremos para cuando aprendamos, después que ya sepamos sumar y restar, ya realizamos esta operación. Y aquí ya empezamos, ¿no? Operaciones con los números complejos. Suma, resta, multiplicación, división de números complejos. Esto vamos a hacer la suma, resta, multiplicación, pero de dos números complejos. Si podemos sumar, restar, multiplicar y dividir dos números complejos, podemos hacer para cualquier o n números complejos. Suma. Sean dos números complejos z sub 1 y z sub 2, la suma se define como la suma de sus partes reales entre sí, más la suma de sus partes imaginarias entre sí. Número complejo A más B por I, y z sub 2 es C más D por I. Dos números complejos, para que podamos sumar, dice, o la suma de dos números complejos será la suma de sus partes reales entre sí, más la suma de sus partes imaginarias entre sí. Entonces vamos a definir la parte real de cada uno y la parte imaginaria de cada uno. Entonces, esto simplemente estamos reemplazando primero A más B por I más C más D por I. Entonces, la suma de Z1 más Z2 nos dará como resultado un nuevo número complejo, le vamos a llamar Z sub 3. Y será la suma de A más C, sus partes reales entre sí, A más C, aquí paréntesis, más la suma de sus partes imaginarias, B más D. B más D y entonces A más C será la parte real de Z sub 3, B más D la parte imaginaria de Z sub 3, indicado aquí también, A más C parte real, B más D parte imaginaria. Entonces, si podemos sumar dos números complejos, podemos sumar n números complejos. Punto aparte. Resta de números complejos. La resta se define como la diferencia de sus partes reales entre sí más la diferencia de sus partes imaginarias entre sí. Es decir, nuevamente los números complejos z sub 1 y z sub 2 en forma genérica no está definido A y B, ¿no es cierto? Ni C ni D, forma genérica.
dice que es, si reemplazamos A más B por I menos C más D por I. La diferencia dice que es la diferencia de sus partes reales entre sí, A menos C, más la diferencia de sus partes imaginarias entre sí, B menos D. Entonces, A menos C es la parte real de Z sub 4. Esta diferencia, la resta de dos números complejos, nos genera un nuevo número complejo distinto a los anteriores. Lo vamos a llamar Z4. A menos C, parte real de Z4, y B menos D, parte imaginaria de Z4. Multiplicación de números complejos. En esta operación se procede de la siguiente manera. Z1, nuevamente, A más D por I, B por I. Z2, C más D por I. Z1 por Z2 es A más B por I por C más D por I. Esto a detalle lo podemos hacer primero así. A por Z2, B por I por Z2. Es decir, A por C más D por I más B por I, C más D por I. Ahora eliminamos paréntesis multiplicando A por C más A por D por I más B por I por C más B por D I por I cuadrado. Este I cuadrado es menos 1, ya hemos visto desde el comienzo, menos 1, entonces solamente a ese le cambiamos más por menos, es menos. Entonces estos dos, primero y cuarto términos son reales, y segundo y tercero imaginarios. Los agrupamos así como real primero, A por C menos B por D, más A por D, más por I, por supuesto, más B por C por I. Entonces, A por C menos B por D es real, más, factorizamos por supuesto I, AD más BC por I. Entonces, este paréntesis es imaginario. Y claramente aquí indicamos la parte real de Z5. Como resultado nos da otro número complejo, Z5. A por C menos B por D, parte real de Z5. A por D menos B por C, parte imaginaria de Z5. Entonces, también si podemos multiplicar dos números complejos, podemos hacer con n números complejos. Finalmente, división de números complejos para completar las operaciones. La división se procede de la siguiente manera. Z1 sobre Z2. Z1 sobre Z2. Cuando realizamos una división, hacemos un artificio. Multiplicamos por otro y dividimos por otro número complejo. Es decir, en este caso va a ser el conjugado del denominador. El denominador es C más D por I. Su conjugado tiene que ser C menos D por I sobre C menos D por I. Si multiplicamos y dividimos, no alteramos la operación. Entonces nosotros aquí nos conseguimos un producto en el numerador y otro producto en el denominador. Es decir que yo puedo multiplicar A por el conjugado de Z2 más B por I por el conjugado del denominador. Y aquí puedo hacerlo de dos maneras. Puede ser proceder de la misma manera como el numerador o diferencia de cuadrado. Este es C, este es más, este es menos, D por I, D por I. Cualquiera que sea, el resultado es el mismo. Si hago así a detalle C por menos D por I más D por I por C menos D por I, o si hago diferencia de cuadrado, es C cuadrado menos D por I al cuadrado. El resultado va a ser el mismo. Pero aquí el denominador no hay problema. Vamos a adelantar un poquito. D por I al cuadrado significa que es D cuadrado por I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Por menos va a ser más. Por eso aquí es C cuadrado más D cuadrado. Entonces aquí vamos a eliminar este paréntesis. Aquí volvemos atrás. A por C será A por C. Más por menos es menos AD por I. Más B por I por C. Más por menos B por D y por I cuadrado. Entonces aquí me quedó AC menos AD por I más BC por I menos BD por I cuadrado. Este I cuadrado es menos 1. Por este menos va a ser más. Me queda aquí más B por D. Entonces aquí hay términos reales y términos imaginarios. Los agrupamos los reales y los agrupamos los imaginarios. Es decir, A por C más B por D real más, factorizamos I, primero el positivo, B por C menos A por D por I. Aquí no está definido todavía real e imaginario.
Pero aquí en el numerador ya tenemos el primer paréntesis es real. Entonces, esto, como estamos dividiendo c cuadrado más d cuadrado, dividimos término a término. Es decir, a por c más b por d dividido c cuadrado más d cuadrado, más b por c menos a por d dividido c cuadrado más d cuadrado. Y b por c menos a por d dividido c cuadrado más d cuadrado es la parte imaginaria. Entonces, en definitiva, a por c más b por d sobre c cuadrado más d cuadrado es parte real de z sub 6. Y b por c menos a por d sobre c cuadrado más d cuadrado es parte imaginaria de z sub 6. Punto aparte. Forma exponencial de números complejos. Un pequeño descanso, volvemos a entrar. ¿Listo? ¿Jóvenes? Mismo link. Son las 9:03, 9:10, volvemos a entrar. ¿Listo? Ya dijeron. El mismo link. Un traguito de agua, un traguito de café. Estamos despiertos. Ya, bien. Entonces. Hay algunos, no sé, como comentario, ¿no? Yo sí, falta aquí sus datos. Hay otros que están, no sé si está mal escrito, Brandon González, no sé si está bien escrito, no sé. Un Vladimir, que solamente Vladimir. Y habíamos dicho que está identificado, ¿no? Feli. Vayan corrigiendo eso, ¿listo? Ahora no hay problema, no es que los voy a... Sigamos. ¿Estamos bien? Forma exponencial de números complejos. Cualquier número complejo z distinto de 0 se puede escribir en forma exponencial. Es decir, si z es x más y por y, ese mismo complejo podemos escribirlo como, en forma exponencial, como z igual a valor absoluto de z por e elevado a tita por y. Ya sabemos qué es valor absoluto y qué es tita, de dónde sacamos eso. También lo mismo, valor absoluto es r por e elevado a tita por y. Algunos ejemplos: expresar en forma exponencial los siguientes números complejos. Z1 es 2 más 2i, 2 real, 2 imaginario. Z2 es menos 1, este es real, más raíz de 3 imaginario. Z3, 0 más 3i, real 0, 3 imaginario. Z4, menos 3 más 0i. Entonces, Z1, bueno, aquí he puesto como ejemplo otros números, otros puntos que no corresponden a estos números, pero nos servirá como guía. Para Z1, para forma exponencial, había dicho que necesitamos nosotros R, valor absoluto de Z, y el ángulo. ¿Cómo podemos calcular? Sin necesidad de gráfico. Sabemos que el valor absoluto de Z1 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 real al cuadrado más imaginario al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 8. 8 podemos escribirlo como 2 por 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2, entonces R1 es 2, raíz de 2. Y el ángulo tita sub 1, bueno, si no, por decir esto, llevamos son la escala, bueno, cada cuadrito es 1, aquí es 2 y aquí es 2, entonces aquí está el punto. Entonces, la diagonal del origen al punto, conocemos el valor de real es 2, el valor de imaginario es 2, entonces raíz cuadrada. Entonces, el ángulo es arco tangente de imaginario sobre real. Entonces, imaginario es 2, real 2, es arco tangente de 1. Entonces, cuando los lados del triángulo son iguales, no hay necesidad de hacer para el ángulo, ¿no? De 45 grados.
pero nosotros no vamos a reemplazar sus grados, sino sus equivalentes. Pi, en este caso es pi sobre 4. Entonces, ese z sub 1 es 2 raíz de 2, esto es r, e elevado a pi cuartos por i. Esa será la forma de expresar un número complejo en forma exponencial. Z2 menos 1 más raíz de 3. Menos 1 más raíz de 3 por i. ¿El volumen está bien? Sí, ingeniero. Más fuerte. ¿Perdón? Está bien, ingeniero, está bien. Era mi auricular, ¿no? Z sub 2 es menos 1 más raíz de 3 por i. Por supuesto, real es menos 1, imaginario es raíz de 3. Valor absoluto de Z sub 2 o R2 es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo, entonces 1 al cuadrado es 1. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. 3 más 1, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, tita sub 2 es arcotangente de raíz de imaginario, raíz de 3 sobre 1. Aquí menos 1 debería ser para que indiquemos el ángulo que nos está dando. Menos. Eso significa que estamos en el menos 1 más raíz de 3 en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo que estamos barriendo es el del eje X a la línea que une el punto y el origen es negativo. Estamos haciendo un antihorario. El horario es del otro lado. Entonces será menos 60 grados. Menos pi tercio. Su equivalente en grado de pi tercio es 60 grados. Pero nosotros trabajaremos como menos pi tercio. Eso vamos a reemplazar en el exponente. Entonces, z sub 2 es 2 por e elevado a menos pi tercios por i. Podemos hacerlo el otro también. Podemos, si hasta 180 es un pi, 180 menos 60 es 120. 120 grados su equivalente en pi. Eso reemplazamos si hacemos positivo. Podemos trabajar con el negativo o podemos trabajar con menos 60 o podemos trabajar con más 120 grados. Número 3, z sub 3, 0 más 3i, significa que está sobre el eje y. Si dice 0x, real 0, entonces 3 sobre el eje y, entonces aquí está el punto. Y el valor absoluto es la distancia, 3, no hay nada, no, pero vamos a hacer. Y el cálculo del ángulo arcotangente de imaginario sobre real, o no hay necesidad, ¿no es cierto? Si es sobre el eje y, 90 grados. 90 grados. Está cualquiera que sea el punto sobre el eje y, es 90 grados su ángulo. Solo su distancia, si queremos aclarar eso. Z sub 3, valor absoluto de Z sub 3 será raíz cuadrada. No necesitamos hacer, pero lo vamos a hacer. 0 al cuadrado, si es su real, más 3 al cuadrado, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Tita sub 3 decía 90 grados, pi medio. Entonces eso reemplazamos, Z3 es igual a 3 por e elevado a pi medio por i. Finalmente, Z4 menos 3 más 0i, ese está sobre el eje y, sobre el eje X, perdón, pero al lado negativo, menos 3. Estamos ahí, entonces, su distancia del origen a ese punto y su ángulo, en este caso 180 grados. Estamos en 4, ¿no? Z4 es, primero, valor absoluto de Z4 es menos 3 al cuadrado. Cualquier número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo, en este caso cuadrado, será 9. 3 al cuadrado, 9. 9 más 0, ¿no? Raíz cuadrada de 9 es 3. Y el ángulo 180 es un pi. 3 por e elevado a pi por i. Siempre por i. Siempre por i. Punto aparte. Operaciones con la unidad imaginaria. ¿Cuál es la unidad imaginaria? I. Esta, volvamos a
Y es denominada la unidad imaginaria, con la propiedad de tenemos entonces varios conceptos que vamos a utilizar aquí, que es simple también. Aquí vamos a hacer variar el exponente de i, vamos a hacer variar, podemos hacerlo hasta que el número, pero vamos a hacer unos cuantos solamente, no vamos Disculpe, a hacer... ingeniero, Sí, que lo corte. ¿Le puede decir a los compañeros que apaguen su micrófono, por favor? y es que No yo... dejan escuchar la clase. Bueno, ya se puede, ¿no? I elevado a 0, 1. Cualquier número o variable elevado a 0 es 1 siempre, ¿no? I elevado a 1 es I. I elevado al cuadrado, concepto anteriormente dado, I elevado al cuadrado es menos 1. I elevado al cubo, bueno, aquí ya vamos a comenzar a utilizar los datos que tenemos. I al cubo es, podemos hacer lo que sea I cuadrado por I, ¿no es cierto? I está elevado a 1, I cuadrado es 2, bases iguales, sumamos los exponentes, 2 más 1, 3, que es esto lo que corresponde, perdón. I cuadrado es menos 1 por I, menos I. Y a la cuarta, podemos desglosarlo en 2, I cuadrado por I cuadrado es menos 1 por menos 1 más 1. Y a la quinta, podríamos utilizar el I a la cuarta por I a la cuarta es 1 por I, va a ser I, o podríamos hacerlo así, I por I cuadrado, lo mismo, I. Y a la sexta, podemos trabajar con I a la quinta por I, o I cuadrado por I cuadrado por I cuadrado. I cuadrado por I cuadrado es 1, por I cuadrado es menos 1. Y a la séptima, I a la sexta por I, menos 1 por I, menos I. Y así sucesivamente. Aquí un detalle que los primeros 4, por decir, es 1, I, menos 1, menos I. Y los otros será 1, I, menos 1, menos I. Entonces estos primeros 4 se han repetido otra vez aquí. En estos podemos llamar así segundos 4. Y así se va a repetir I elevado a 0, 1 aquí, I elevado a 8, y son iguales. I elevado a 0, I elevado a 8 es el mismo. I elevado a 9, I elevado a 1 es I. Entonces son los mismos. También sucede con I a la quinta, son los mismos. I elevado a 10 menos 1, I elevado al cuadrado, I elevado a la sexta, el mismo. Entonces se repitieron estos 4, se repiten otra vez 4, se repiten 4 y así sucesivamente hasta infinito. Entonces, en realidad estos 4 se van a repetir hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con las unidades imaginarias? Ejemplo, realizar las siguientes operaciones. Si nosotros tenemos Z1 igual a 1 menos I y Z2 1 más I, hallar 3Z1 sobre Z2 elevado a 9 más 2 veces Z2 sobre Z1 elevado a la quinta. A ver qué resulta. Por supuesto, de esto resultará un nuevo número complejo que tendrá su parte real, que puede ser 0, y tendrá su parte imaginaria, que también puede ser 0. Cualquiera de los dos puede ser 0. Entonces, para realizar esta operación, nosotros primero podemos trabajar tal como está ahí en toda la operación, o podemos, aparte de esto, Z1 sobre Z2, primero lo analizamos y el resultado lo reemplazamos ahí. Después Z2 sobre Z1, también hacemos esa operación, el resultado lo reemplazamos ahí. ¿Listo? Entonces, en ambos casos son división, y en la división tenemos que multiplicar y dividir por otro número complejo. Z1, 1 menos I, Z2, 1 más I. Su conjugado, 1 menos I sobre 1 menos I. Entonces, esto es para hacerlo producto del numerador y producto del denominador. 1 menos I por I menos I por 1 menos I. Sobre, esto podemos hacer la diferencia de cuadrado. O podemos trabajar como, bueno, ya indicado en división, ¿no es cierto? Entonces aquí será 1 menos I, menos I por 1, menos I, menos por menos más I por I cuadrado, más I cuadrado. Y aquí lo mismo, 1 menos I más I menos I cuadrado. I cuadrado es menos 1, lo mismo aquí. Entonces será 1 menos I, menos 2I, menos I, menos 1, perdón. Entonces 1 y menos 1 eliminamos y me queda solo menos 2I. Y aquí menos I, y con I lo eliminamos y me queda 1, I al cuadrado es menos 1, por menos va a ser más 1, 1 más 1. Entonces aquí me quedó menos 2i sobre 2. Simplificamos y me queda menos i.
Ya en la conclusión. Tenemos que reemplazar aquí, en el primer paréntesis, y elevarlo a 9. El otro, Z2 sobre Z1, 1 más I sobre 1 menos I. El conjugado del denominador es más I, conjugado por y dividido. Multiplicamos y dividimos el mismo número complejo. Entonces aquí en producto, 1 más I por 1 más I. Aquí diferencia de cuadrado, 1 al cuadrado menos I al cuadrado. Menos I al cuadrado es negativo, por menos va a ser más 1. Aquí es más 1. Entonces aquí será 1 más I por I cuadrado. I cuadrado menos 1, por menos eliminamos, me queda 2I sobre 2. Simplificamos y me queda I. Reemplazamos aquí en el segundo paréntesis y me queda entonces, bueno, 3Z1 sobre Z2 elevado a 9 más 2Z2 sobre Z1 elevado a la quinta. Entonces 3 quedó igual a 3 menos I elevado a 9 más 2I elevado a la quinta. I menos I elevado a una potencia impar siempre será negativa. Entonces podemos decir que es menos 3I elevado a 9. Y aquí más 2I elevado a la quinta. Busquemos I elevado a 9, I elevado a la quinta. I elevado a 9, aquí es I elevado a 9, es I. I elevado a quinta es I también. Entonces reemplazamos eso. Entonces aquí I elevado a 9 es I, entonces menos 3I. I elevado a la quinta es I también, 2I. Entonces 2I menos 3I menos I. Entonces 0 real menos 1 imaginario. El resultado solamente nos dice calcular, ¿no es cierto? Como resultado es menos I. Punto aparte. Fórmula de Moivre. Algunas cositas voy a comentar un poco como para que se relajen. En cuanto a examen, he decidido la ponderación que sea en dos exámenes. Y la mitad del contenido damos el primer examen parcial y la otra mitad del contenido el segundo examen parcial. Entonces, la suma de los dos sacaron su nota final 100, por supuesto, ¿no? Y el que no aprobó, digamos, el que tiene menor a 51, voy a tomarle como un repechaje, se puede llamar así, de todo lo avanzado. No hay examen final, sino Ingeniero. que no puede aprobar, se le da otra oportunidad. Pero ese ya es probablemente ya sea presencial porque es al final del semestre. Ingeniero, una pregunta, o sea que no da práctico No, para hacer. no, porque siempre aparecen dificultades, cómo lo vamos a entregar, dónde lo vamos a entregar, cómo lo vamos a hacer, y ya comienza ya. Usted no dijo al final, dice, cuando ya estamos por entregar, usted no dijo cómo le vamos a presentar, ahora tengo que hacerlo en limpio. Aparecen muchas dificultades para presentación del trabajo práctico. Hay gente que quiere, por supuesto, ¿no? Pero, y el objetivo no es tanto que presenten, sino que para que ustedes practiquen. Ese es el objetivo. Y al practicar, por supuesto, van a aprender más. Y una prueba de que practicaron es que me lo hagan, ¿no? Me lo presenten físico. Pero hay dificultades, ¿no? Siempre buscando algo malo. Entonces, entonces preferible es anularlo eso. Y así no habrá excusa para no presentar. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta, ¿y cuánto ejercicio suele dar, digamos, en un parcial y cuánto tiempo más o menos? Son 4 y 1 hora 20 minutos. Ingeniero, una consulta. Entonces, solo vamos a dar 2 exámenes, 50 y 50. Eso dije, pues, ¿no? Eso dije. Ingeniero, una pregunta, okay. Una consulta. Para lo que queremos practicar, no puede mandar el trabajo práctico, aunque no valga nota, lo podemos ir resolviendo, digamos, para despejar dudas, nosotros mismos, digamos, lo que queremos practicar, digamos. No puede mandarlo, ya por favor. Puede ser, porque ustedes van a tener una ayudantía y con él pueden ir resolviéndolo. O despejar la duda con las clases de ayudantía. Lo voy a enviar entonces. Voy a enviar según cómo vayamos avanzando. ¿Listo? Gracias. Sí. Ingeniero, una pregunta. ¿Lo va a mandar por WhatsApp o por Classroom o por alguna plataforma?
los PDF. Todo, bueno, ustedes, yo la semana anterior pues no pasé nada, ¿no? Me estoy olvidando de eso, que no tenía las monografías y no pasamos nada. Todo, después que terminan las clases, yo tengo que enviarles por WhatsApp el avance. Por WhatsApp. Como a todos los grupos, las condiciones tanto de examen e incluso de clase. Bueno, en clase no exijo yo mucho, no hay exigencia de estar presente en las clases, porque aquí yo en esta clase tengo 82. Lo que no permito es que esas famosas habladas, ¿no es cierto? Porque uno que está prohibido, y por ahí tenemos que empezar. La subdecanatura nos ha pasado que está prohibido llevar materias habladas. Uno, eso. Otro, que tenemos que estar bien identificados. En los grupos de WhatsApp que tenemos que estar bien identificados. El que no quiere estar identificado lo eliminamos hasta que se anime a estar identificado. Significa que cuando yo compare el grupo de WhatsApp con mi lista, tienen que estar ahí. Identificados, que quiero saber quiénes son. No es por otra cosa, solamente quiero que estén en clase o los que corresponden a este grupo. No vamos, por el concepto de que no vamos a desplazar a alguien que está en el grupo para darle que está inscrito, para darle espacio a alguien que no está inscrito. Ese es el objetivo. Lo otro, cuando ya llega la época de examen, se exigen ciertas cositas, por ejemplo, puntualidad. Nosotros programamos a las 8:30 un examen, a las 8:35 entra el último, o mejor, a las 8:36 ya no entra nadie más al examen. Y generalmente se toma ese examen que no sea ese examen de segunda instancia, un examen extra, se tomará a aquellos que no les dio la nota y a aquellos que les fue mal. Digamos, aprobó un examen, pero el otro le fue mal. Entonces, esa persona, no solamente como segunda instancia, sino como recuperación de nota, va a entrar a ese otro examen extra. Sin embargo, el que no dio el examen, no llegó a entrar, no sé, hay cosas que puede haber accidentes, puede haber, eso se puede demostrar incluso por enfermedad, se puede demostrar que no estuvo en el examen y por esa dificultad, ¿no es cierto? Con esas cositas ustedes pueden solicitar un examen. Pero al que no le dio la gana de entrar al examen, ese no tiene otra oportunidad, no tiene una oportunidad de recuperación del examen. Entonces prefiero yo dedicarle tiempo a aquella persona que sacrificó y llegó, no sé, aunque con poco conocimiento o algo así al examen. Entonces a él yo prefiero dedicarle tiempo a esa persona que cumplió con el horario, con el compromiso, y se le toma uno al final. Entonces, para que tomen en cuenta ustedes que no pueden fallar un examen, a no ser que sea justificativo. O sea, pueden justificar ustedes con algo, ¿no? Ese es uno, puntualidad. El otro es tener documentos. Cualquier rato yo en el examen pido documentos a personas que, como todo en el listado de la universidad, está hasta con fotos viene el listado, ¿no es cierto? Entonces, con alguna duda yo pido identificarse o mostrar el carnet. Son esas dos cositas para el examen: puntualidad y documento. En cuanto al trabajo práctico, como decía, voluntario será aquella persona que quiere resolverlo. Lo voy a enviar, pero así como, según cómo vayamos avanzando, así lo voy a enviar. ¿Listo? Pero que no vale puntos para el que se siente de repente no perjudicado, ¿no? Sino para no disminuir su nota a aquella persona que no lo haga, ¿no? Entonces, por supuesto, aquella persona que lo realiza, por supuesto que va a mejorar su nota, ¿no? Con seguridad. Que no es nada distinto al avance y al trabajo práctico. Por ahora quedamos en fórmula de Moivre. De a poco trataremos de alcanzar a los otros dos grupos, pero de a poco. O sea, nosotros creo que el otro grupo está en Euler. Entonces, eso trataremos de completar el día miércoles.
Miércoles, sí. No es más jóvenes, el día, claro, mañana, ¿no? No es más jóvenes. ¿Alguna consulta más? Yo, ingeniero, tengo una pregunta. Disculpe, ¿cuántas unidades vamos a pasar, digamos, por el semestre? ¿O cuántas unidades vamos a dar? Dijo que a la mitad, digamos, vamos a dar el primer parcial. ¿Cuántas unidades sería eso? Ya, cuando el número de unidades creo que no interesa, sino el contenido, ¿no es cierto? Yo eso les voy a decir 1 o 2 semanas antes. Llegamos, antes del examen me refiero, ¿no? Llegamos a cumplir el contenido y de aquí a 7 días, 1 semana o 10 días el examen. Y por supuesto ese examen ustedes no lo van a dar en un solo grupo todos. Yo voy a tener que subdividirlo, por decir, en 20, 25 personas cada grupo. Los exámenes entonces, ingeniero, serán presenciales. ¿El examen? Sí. Es probable que el primero sigamos todavía en virtual, pero de repente el último examen, el segundo parcial y el recuperatorio o segunda instancia ya sean presencial. El tiempo eso nos dirá, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Me refiero yo que, por decir, si yo les digo va a ser virtual, con seguridad que van a exigir que sea virtual después. Entonces, por eso no lo dejo como compromiso. Y ya sabemos por qué quieren la mayoría virtual, ¿no? Yo tengo una pregunta, disculpe, ingeniero. Pasa que, ¿será que las clases la van a grabar? Lo que yo puedo hacer es enviarle el contenido del avance después de terminar la clase, al grupo de WhatsApp. Ingeniero, muchas gracias. ¿Algo más? Auxiliar ahí, ya hay auxiliar. Perdón, no la escuché. ¿Ya hay auxiliar o todavía? Todavía. Yo creo que esta semana se va a definir. Gracias. ¿Qué días se pasan auxiliaturas los sábados, ingeniero? Eso es con ellos ya, conmigo nada que ver. Yo ya, programo yo. Y no están con ellos también, porque el departamento de matemáticas les dan un horario. Y ese horario, más si de repente choca con otro que es el mismo semestre, de repente hasta lo cambia y ya, pero internamente ustedes. ¿Listo? Ingeniero, pero a los auxiliares creo que tenían un problema que no les pagaban. Me pasó en el anterior semestre, no nos pasaba a clase el auxiliar de cálculo 2. Eso es cuestión administrativa, ya eso tienen que arreglarlo ya ustedes allá con el departamento de matemáticas o subdecanatura. Eso es administrativo, no. Nosotros los profes no tenemos nada que ver con eso. Bueno, está bien, ingeniero, disculpe. Pero es bueno hacerlo saber, ¿no? De repente las autoridades no saben que no pasan clases por falta de pago. ¿Listo? Incluso si no hay horarios para que puedan pasar con el ayudante, antes del examen podemos ceder el horario de nuestra clase para que hagan algunas aclaraciones. Pero no creo que no haya horario. Hay. Ese es el último caso. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense, ingeniero. Ingeniero. Bueno. Hola, ingeniero.